Bueno, saludamos a todos los televidentes y a la videoaudiencia que está viendo este programa que estamos realizando con ocasión de los 90 años de las empresas municipales de Cali. Hoy estamos desde la planta de tratamiento Río Cauca, que queda ubicada en el nororiente de Cali. Y hoy estamos también con una persona que no necesita mayor presentación, porque se trata de quien fue agente interventor de las empresas municipales, es un líder cívico, es un banquero, un ex banquero, un gran amigo, un señor a carta cabal. Él actualmente es el gerente regional de RCN en esta sección del país y es el doctor Eduardo José Victoria, a quien saludamos. Doctor Eduardo José, como que ahora es así, ¿no? Sí, señor. Apunte puños. Bienvenido. Muchas gracias, es un honor estar contigo y estar en esta celebración de Cali, qué importante. Bueno, ¿cuál es la historia de Eduardo José Victoria? Entiendo que usted es bugueño o buguense. ¿Cuál es la diferencia? No, soy orgullosamente bugueño. Estuve en Buga hasta los 16 años. ¿Salió a tiempo? Salí a tiempo. Mis papás comerciantes, gente muy buena, trabajadora, con unos valores impresionantes. Me vine a Cali a estudiar Derecho en la Universidad de San Buenaventura. ¿Y el bachillerato? Y el bachillerato terminé en el Liceo de los Andes, ya, okay. En Buga. Sí. Y allí comencé a trabajar en el Banco de Bogotá. Arranqué como profesional en entrenamiento hasta llegar a ser gerente de zona. Sí. Siendo gerente de zona del banco, fui el tesorero de la campaña de Germán Villegas a la alcaldía y cuando Germán ganó, me designó secretario de Hacienda. Me dieron licencia en el banco, me fui de secretario. ¿Era un niño de cuántos años? En ese momento yo tenía 30 años. Sí, 30, usted 30 ya había años. Sido concejal. Usted fue el concejal más joven, ha sido el concejal más joven de Colombia. Así fue. Usted fue concejal de Buga a los 18 años. Así fue. Yo tenía 18 años y medio cuando vino la reforma constitucional que permitió elegir y ser elegido. Y fui concejal de Buga a los 18 años y medio. Repetí en el periodo siguiente y tuve la oportunidad de servir a mi ciudad de líder. Posteriormente, de la Secretaría de Hacienda, pasé a la Gerencia de Desarrollo Económico y Comercio Exterior en la gobernación de Carlos Holguín y allí conocí un personaje maravilloso que por la relación con el cuerpo consular en todos estos temas de comercio exterior, que era Luis Ernesto San Clemente. Hombre, por favor, absolutamente inolvidable. Inolvidable. Y don Luis Ernesto consideró que yo podría ser el presidente de Hoteles Estelar que estaban buscando. Allí estuve 14 años. Era una empresa realmente muy pequeña y 14 años después... Que yo sepa, tenían el Hotel Intercontinental, el Hotel Estación, el Hotel de Sevilla, el Hotel La Fontana. Sí. Y pare de contar. Pero el Hotel Intercontinental de Cali éramos propietarios, más no operadores. Ya el Hotel de Sevilla no estaba, teníamos el de Buenaventura y La Fontana en Bogotá era un hotel que se manejaba aparte, había como mucho temor a que se manejara desde Cali y estaba el Hotel de Paipa. 14 años después ya era la primera cadena hotelera del país, al punto, Mario Fernando, que cuando el Grupo Sarmiento absorbió, digamos, a Corfivalle y por allí se fue Estelar, la gente nos decía, Sarmiento va a vender a Estelar, va a salir de eso porque no hace parte del núcleo de sus negocios, y todo lo contrario. En esta época, Sarmiento ha creído mucho en la hotelería y le ha dado un gran respaldo. ¿Cuántos hoteles tiene Estelar en este momento? Hoy en día 35 hoteles. 35, y sí. También en el exterior, ¿verdad? Y también en el exterior, están en Perú y en Panamá. Y ese equipo que trabajó conmigo cuando yo me fui para Cali, ese equipo prácticamente continúa. O sea, usted está cómodamente en Hoteles Estelar. Sí. Viajando mucho, comiendo rico, haciendo muchas relaciones en el exterior también, y de golpe usted es llamado para que entre como agente interventor en Cali. Le pregunto, ¿cómo es posible que usted con esa carrera que tenía tan impresionante
pues yo no creo que se eche para atrás, pero un frenón muy grande para venir a manejar ese chicharrón que era en ese momento la intervención de Encali. ¿Qué lo motivó? Líder, la historia es la siguiente. Yo en ese momento pues trabajaba como presidente de Hoteles Estelar, pero era el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Recuerdo. Y siempre me quejaba de que los empresarios eran unos teóricos y siempre estaban proponiendo alternativas, pero no se comprometían suficientemente con la región. Nadie daba el paso para ocupar cargos, todo el mundo hablaba de las fórmulas mágicas para salvar a las empresas, pero no se comprometían. De eso hace 15, 16 años. Sí, por ahí 14 años más o menos, sí. Y en ese momento me comenta alguien que el presidente Uribe, en ese instante, se había reunido con algunos empresarios, entre ellos con Alfredo Carvajal, y que le había manifestado su tristeza que en el Valle nadie le quería aceptar la gerencia de Encali. Y les contó a quién había llamado y que me iba a llamar a mí. Alfredo Carvajal le dijo, ¿por qué no me dejan, hablamos primero con él? Y efectivamente hablamos y yo fui fiel a lo que había dicho de que no había el compromiso suficiente, que teníamos que dar el paso, y fue así como renuncié a Estelar y me le medí a la gerencia de Encali. Y era una gerencia muy difícil porque entonces a usted le tocaba responder ante el gobierno nacional, ante el gobierno local, ante el sindicato y ante los usuarios. Sin duda, aunque había preponderancia indudablemente en el manejo frente al gobierno nacional, frente a la superintendencia, y había menos injerencia, líder, de los concejales. Y usted había tenido dos maestros que fueron pues Germán Villegas y Carlos Holguín. Claro, sin duda, dos maestros extraordinarios, sin duda. Y en el sector privado, pues Edgar Materón en el Banco de Bogotá. Hombre. Y el paso por Estelar, también tuve unos maestros maravillosos, Armando Lloreda, Julio Manuel Ayerbe, Roberto Pizarro, Bernardo Quintero, no, la verdad una gente maravillosa de quien aprendí muchísimo y entre otras cosas, líder, ya que mencionamos esto, uno de los mejores consejos que recibí en la vida frente al tema público, cuando fui a ser secretario de Hacienda, Edgar Materón, que era mi jefe, el vicepresidente regional del Banco de Bogotá, me dijo, venga, yo también fui secretario de Hacienda como usted. Le voy a decir esto. Con ese habladito, ¿no? Todos los días a usted le van a decir que usted es el mejor secretario de Hacienda que ha habido. Cuando renuncie, usted va a ser uno más de los 80 o de los 300 que han pasado por ese cargo. Nunca se le olvide eso. Y en toda mi vida de ejercicio público, líder, siempre recordé eso. Nunca me creí esos elogios, porque yo creo que esos elogios tienden a dañar mucho la misión que uno debe tener. Pero yo creo que eso va también con la personalidad suya, porque usted ha sido un hombre muy humilde, muy tranquilo, muy lejos de aspavientos. Eso sí me consta. Muchas gracias, líder. Bueno, usted llega a manejar empresas municipales y hay realizaciones como el reservorio, hay varias realizaciones que usted llevó a cabo. ¿Cuáles fueron? Hubo cosas muy importantes. Arranqué en un momento muy difícil. Se estaba implementando la plataforma tecnológica integral que había iniciado Carlos Alfonso Potes. Era un reto muy grande, tan complejo, pues que inclusive eso influyó pues en el final de mi antecesor, que yo siento que hizo una muy buena labor. Sacamos adelante eso, los cortes sucesivos de agua por las complicaciones del río Cauca, por las colmataciones de Cauca, sacamos adelante. Aquí ya funcionaba donde estamos hoy en día. Sí, claro. Sacamos adelante el reservorio. Otro tema que fue muy importante fue la concertación con los almacenes de cadena para que las personas pudieran pagar los servicios públicos desde las cajas. Antes había que ir a las cajas. Antes había que ir a los CAIs.
Y ahora ya se están llegando la factura electrónica, ahora uno puede ya pagar en línea. Así es, líder, así es. Otro tema que fue muy, muy importante, que me causó muchos dolores de cabeza, pero que tuvimos la correa muy bien amarrada para haberlo hecho, fue habernos metido con el alumbrado público. Ese fue un contrato demasiado laxo en beneficio de quienes prestaban ese servicio a una cantidad de años sin ninguna auditoría. Logramos recortar los tiempos, pusimos a Deloitte como veedor, como auditor de ese contrato. Yo creo que fue una época caracterizada por la seriedad, por el compromiso, por las buenas relaciones con los trabajadores, pero nunca me dejé desviar de la misión gerencial, líder, nunca. Me voy para atrás con una canción que creo que le tiene que gustar mucho. Bueno, esta canción tiene su historia, ¿cierto? ¿Por qué esta canción es considerada el bolero bugueño? Pues es considerado el bolero bugueño, como todos sabemos, pues no es de un bugueño, es de una mexicana. Valdelamar. Valdelamar. Pero no hay fiesta bugueña donde no se interprete, y a mí lo que más me encanta es que al final todos, hombres y mujeres, noto inclusive que las mujeres con más empeño. En pedazos no lo quiero. En pedazos no lo quiero. Te puedes quedar con él. Yo no sé, pues tú debes haber ido a muchas fiestas bugueñas y no sé si te has sentido aludido cuando te yo me siento aludido cuando me cantan, me da lo mismo que se vaya, que se quede o que se muera. Qué duro, ¿no? Se ha caracterizado usted por el buen humor, doctor Eduardo José. ¿Sí? Inclusive que sus primeras columnas eran de humor, que es algo muy difícil de escribir. Así es. En el humor. Pero yo me voy para atrás para que hablemos un poco de su familia. Cuénteme. Cuando estaba en el Banco de Bogotá como gerente de zona, como gerente de la oficina de UGA, siempre fui guardando periodos porque mi sueño era irme a Estados Unidos a estudiar inglés, cosa que pude hacer después a Filadelfia. Y entonces juntaba periodos y yo calladito, hasta que cuando me nombraron gerente de Manizales, me dicen, es increíble, nos hemos dado cuenta que usted lleva 5 años en el banco y nunca ha pedido vacaciones, se tiene que ir ya. Y entonces, ¿qué hago? Comencé a averiguar. Me contaron que Dolly Jury, amiga suya, tenía un plan de un viaje al Carnaval de Río. Comencé a averiguar sobre eso y entonces me reuní con Dolly, con Amparo Tenorio, y entonces comenzaron a darme los nombres de toda la gente que iba. Las garotas. Luis Alfonso Tasconi, señora, Gustavo Cataño, señor, bueno, una cantidad de gente querida, pero puros matrimonios. Entonces dije yo, no, pero qué jartera, yo soltero, irme con un poco de gente muy querida, pero... Claro, entonces me dijeron, no, hay 2 niñas del CIAT que están averiguando y están en el mismo plan suyo. Entonces yo les dije, si ellas van, yo voy. Y de ese viaje al Carnaval de Río,
En el año 82, allá conocí a mi señora, Gloria Isabel Ocampo Ayalde, y ya de eso, pues, unos 3 años después nos casamos. Fue un viaje a ciegas. Fue un viaje a ciegas. Ella, entre otras cosas, conocía muchos científicos de brasileros que habían venido, muchos de ellos solteros, y ellas dos llevaban libretica de con quienes se iban a encontrar allá. Sus amigas tenían la expectativa y cuando regresaron, bueno, contanos de los brasileros, y no, yo traje fue un bugueño. Estamos con Eduardo José Victoria y ya volvemos con ustedes. Doctor Eduardo José Victoria, ¿cómo ve usted hoy a las empresas municipales con este aniversario? No es poquita cosa, 90 años. ¿Y cómo ve la proyección de esta empresa que estuvo tan ligada a su corazón para el futuro? A ver, Mario Fernando, en Cali ha sido, es y será muy importante, pero la sostenibilidad y la garantía de su rentabilidad y de su prestación de los servicios depende de todos. Aquí tiene que haber un todos ponen. ¿Usted se considera un hombre de la calle? Pero no de la calle de Humberto de la Calle. Humberto de la Porque Calle. esta canción, que es de Jaime R. Chavarría, que dice cuando voy por la calle, ¿usted se considera una persona común y corriente? Sí, común y corriente, sí, no, nunca he dejado que los egos y que, ¿no? Siempre pienso, inclusive el paso por lo público, siempre lo vi, líder, como algo maravilloso, fue una bendición de Dios que tengas la oportunidad de servir. ¿Nunca tuvo investigaciones? Tuve investigaciones, yo diría que intrascendentes. Te voy a dar un ejemplo, líder, que un periódico que no tenía amplia circulación me decía, publique en mi periódico las licitaciones y entonces yo le decía, pero es que tu periódico me da pena, no es de amplia circulación. Entonces me decía, lo que pasa es que usted está comprado por los Lloreda, por la columna que... Y entonces me demandó a la Procuraduría porque yo tenía... Y gracias a Dios, nunca en la vida he recibido un solo peso de pago por mi columna del País. Entonces, pues obviamente... A mí me pasa lo mismo que a usted. Sí, a mí me pasa. Y entonces, pues eso quedó en nada. Y así por el estilo, es muy fácil y por eso, en eso yo defiendo a los funcionarios públicos, que la gente piensa que las investigaciones necesariamente es signo de corrupción. Hay muchas investigaciones malintencionadas, pero la oportunidad de servir y de servir en lo público es maravilloso. Una pregunta que muchas veces me han hecho, líder, es si yo me arrepiento de haber dejado a Hoteles Estelar para haberme ido a la gerencia en Cali. Nunca en la vida, ni durante el tiempo que estuve, ni después he tenido ese arrepentimiento, a pesar de lo que he querido a Hoteles Estelar, porque me dio la oportunidad de servirle a mi ciudad, de que el día que las fuerzas me falten, siempre tendré en mi memoria que fui activo, que no me quedé siendo un teórico, sino que tuve la oportunidad de servir. Última pregunta. ¿Usted cómo se siente teniendo un hijo chef? Pues Santiago estudió Derecho
hizo sus pasantías en el Banco de Occidente, le veíamos el camino y era un anfitrión de miedo. Cuando en último semestre nos dijo que lo que quería ser chef, evaluamos mucho con Gloria y finalmente tomamos la decisión de que qué rico poder contribuir a que un hijo sea feliz y nos comprometimos, concertamos con él, se fue a estudiar al Cordon Bleu a Ottawa, ya terminó y pienso que va a tener una gran carrera y que va a ser muy exitoso, que va a ser muy feliz y que su felicidad contribuirá a la nuestra. ¿Y cómo ha hecho con la barriga? Porque teniendo un hijo chef, pues imagínese, en cambio usted está perfectamente. ¿Ah? Hago ejercicio, pero sí, Santiago es impresionante como el buen gusto que tiene. Nosotros cuando íbamos a algún viaje veíamos que él más que ropa prefería ir a ver cuáles eran las mostazas o los aceites de oliva y una pasión, pero siempre lo vimos como un hobby, pero hoy en día creo además, líder, que hay una cantidad de actividades que van a ser muy prósperas y yo creo que la gastronomía va a ser una de esas. Indudablemente. Doctor Eduardo José, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dispensado aquí en esta planta de tratamiento del río Cauca, ubicado aquí en el nororiente de la ciudad. Y se me quedó una cosita. ¿Cuál fue esa vaina que usted se tomó una vez, un agua amarilla? Esa es una historia increíble, Mario Fernando. Se hizo una limpieza en las tuberías del acueducto y se desprendió una capa que hizo que esa capita de barro convirtiera el agua en agua amarilla. Fui convocado al consejo por varios temas y de pronto la concejal Clementina Vélez, que en paz descanse, sacó una botella de agua amarilla y entonces habló de lo inhumano que era el manejo de Emcali, que estaban obligando a los caleños a tomar esta clase de agua. Entonces yo le dije que había pruebas del laboratorio de Emcali y que esa agua era perfectamente potable. Y ella me dijo, si fuera potable, usted se la tomaría. Y entonces yo le dije, pues me la tomo. Y destapé la botella y me tomé el agua. Unos momentos después, en el noticiero nacional de las 9:30 de la noche, en 123, una de las periodistas dijo, y en Cali pasó lo siguiente, el gerente de Cali fue citado, le demostraron que el agua que estaba saliendo era turbia y que no se la podían tomar. Este gerente tuvo el coraje de tomarse la botella de agua. Eso fue a las 7 de la noche. Son las 9:33 y el gerente aún no ha fallecido. Eduardo José, muchas gracias. Muchas gracias a ti, ha sido muy grato. Igualmente. A todos. Y a ustedes también, gracias por estar con nosotros.